de pensar la Argentina desde otro lugar, con un médico psiquiatra y psicoanalista, un intelectual en definitiva, José Eduardo Abavi. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, gracias a vos. Bueno, es muy interesante conversar con vos, José, porque has escrito y has pensado temas del modo en que funcionamos las personas de manera individual, pero también la sociedad, ¿no? En el caso de la Argentina. Esta idea, estábamos recién conversando con Daniel Filmus en torno a cómo cada sector interpreta el alcance o no de los fueros de acuerdo con su perspectiva tan particular. Sí. La dificultad de la sociedad argentina para aceptar los límites de la letra de la ley es una particularidad que vos has señalado, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? Es verdad lo que mencionas. En último término, ¿cómo podemos o qué disponibilidad tenemos los argentinos genuina de acatar las leyes, la letra de las leyes, las reglas, las normas? Es decir, qué enorme dificultad que tenemos los argentinos en que la prohibición se convierta en una norma. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que viene marcado desde afuera, que no puede ser de algún modo transgredido porque viene inmediatamente una punición desde el exterior, sea algo que aparece como de algún modo condenado por uno mismo. Es decir, claro, dicho de otro modo, la norma es lo que hace que uno ni se le ocurra hacer algo porque desde adentro le parece que esto agrede no solamente a la individualidad de un otro eventual o de uno mismo, sino a la totalidad del grupo social. Claro. Quiero decir, hay muy buenos ejemplos. Las leyes del tránsito es una clásica, si uno quiere. Es decir, hay un semáforo en rojo, están varios coches ahí detenidos, es pasada la medianoche, no hay tráfico, mira uno hacia ver si hay algún policía que en caso de hacer una infracción, prohibición mediante, le haga una multa. No hay nadie. Bueno, paso. Sí. Bueno, la diferencia, lo extraño de esto, más allá de que haya violado una determinada regla, una determinada ley, es que si hay otros conductores del coche al lado, por ahí lo mirarán diciendo, qué bárbaro lo que hizo, qué mal, ¿eh? Algún otro incluso dirá, tiene apuro aquel, pero lo naturalizarán. Sí. En realidad no sabe nadie de un coche diciendo, ¿qué pasó? Hay un ser extraño en el planeta, bajó alguien de algún lado y transgredió un semáforo que en la medida que ocurre nos pone en peligro a todos. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es una prohibición, lo segundo es una norma. Claro. Cuando naturalizamos la transgresión es que no tenemos norma. Cuando no tenemos norma quiere decir que no hay una ley que nos abarca. Cuando no hay una ley, la anarquía en términos de lo que se puede y no se puede es enorme. La vivencia que tenemos es de peligro y una de las cosas que sucede casi reactivamente a la noción de peligro es el miedo y la violencia. Ahora, ¿cuán responsable es el poder, por ejemplo, el poder político en términos de ejemplaridad a la hora de instalar este escenario que vos bien describís? Creo que es importante, esto es mucho. Yo creo que los argentinos tenemos que confesar que en función de un cierto narcisismo pensamos que las reglas son para los otros, no para nosotros, no para uno. Entonces, que somos excepciones que no tenemos que cumplirlas. Siempre excepciones. Claro. No se puede estacionar allí. Si otro estaciona, estás en un lugar prohibido. Pero uno, bueno, son 5 minutos. Sí. Hay una excepcionalidad respecto a uno mismo que se llama narcisismo. Sí. El narcisismo es lo que impide reconocer al otro en su identidad, en su derecho, en el acordar pactos y reglas compartidas. Esto ocurre no solamente en el plano cotidiano ciudadano, sino también a nivel político. Esto lo vemos permanentemente. O si los casos de corrupción, de delincuencia en los altos niveles, lo escuchamos diariamente. Sí. Y no solamente lo escuchamos diariamente, sino que somos testigos diariamente de que no pasa nada. ¿Qué significa eso? Eso significa que no hay una capacidad de darle entidad de verdad y de fuerza a aquello que es suprapersonal y que es la ley. Eso nos deja solos, frágiles, con una sensación de abandono y con el imperativo de una sola ley, la ley del más fuerte, que no es una ley. Claro. Y, de manera que esta falta de credibilidad de la justicia, Damián Labot, uno de nuestros columnistas, analista político, planteaba cómo la falta de legitimidad atraviesa los poderes y la justicia es clave para poner como una idea de cuál es la verdad, ¿no? En una sociedad. Y no hay posibilidad de verdad sin justicia y no hay ninguna posibilidad de convivencia, de respeto recíproco y de república
sin justicia. Nos alejamos de la verdad, de la convivencia, del registro del otro. El nivel de desamparo que deja la ausencia de la justicia es enorme. Por eso alguna de las cosas que tenemos que saber los argentinos es que parte de esta vivencia que tenemos de estar siempre en una posición de una incertidumbre peligrosa, claro, sí, sí, tiene que ver con eso. Claro. Es muy, muy delicado. Y los argentinos, yo escribí un libro que se llama Hecha la ley, hecha la trampa. Absolutamente. Principio de 2000 era esto, sí, ¿no? Hace Claro, mucho. sí. La adicción, la transgresión, una adicción de los argentinos. Claro. Que vino a ser continuación de otro que era No somos tan buena gente, retrato de la clase media argentina. En la cual lo que tratamos de instalar con un coautor, con Diego Mileo, era la ausencia justamente de la norma y el nivel de fragilidad en que nos deja. Y se apela mucho cuando esto está ausente, narcisismo mediante, a supuestos mágicos. Claro. A todo va a poder ser porque sí, a dotados naturales, nos produce a la ilusión en lugar de la esperanza, nos produce una enorme distorsión que basta con ver la Argentina que estamos viviendo hoy, la estamos pagando. Ahora, ¿por qué se da? Digo, uno va a España, a Madrid, una sociedad latina, de alguna manera, iberoamericana, con raíces comunes con Argentina, y estuve en Madrid el año pasado, 12 de la noche, iba caminando por la calle, vacío, un barrio Salamanca, un lindo barrio de Madrid. Sí. Aparece una moto de delivery, no había semáforo, senda peatonal, cruzo y la moto se detiene, nadie mirando, ni un policía, sin semáforo, es decir, completamente asumida la norma, como planteabas. ¿Por qué funciona así la Argentina? ¿Qué pasa? Bueno, son varias, supongo que hay varias respuestas para esto. Una, hay como una cierta distorsión de la costumbre, ¿no? Hemos como convertido en natural lo ilógico, lo transgresor. Vos mencionás esto de Madrid, de Salamanca, es interesante porque paró el motociclista, podría haber parado un coche. Sí. Y lo interesante es que acá nadie se le ocurriría porque si parás frente a las líneas blancas te chocan de atrás. Hay semáforos en rojo y los autos pasan igual en Buenos Aires. Uno como peatón lo vive todos los días. Todos los días. Pero lo interesante que sería que vos capaz que cuando cruzaste la calle le agradeciste al motociclista. Por ahí dijiste, gracias, le dijiste. Sí, era como, sí, yo creo que me miraba con cara rara. Claro, como diciendo, gracias por respetar lo que hay que respetar. Claro. ¿no? Acá en la Argentina, lo más gracioso es que él te hubiera dicho de nada. Claro. Como si hubiera que agradecer el respeto. Lo mismo que, no, este es un político o un funcionario que no roba, ¿eh? Lógico, no tiene que robar, ¿dónde se ha visto? Bueno, esto lleva a lo que es la distorsión de la costumbre. Y tiene que ver con algo que es muy importante, aunque no nos gusta admitirlo, que es, sin sanción no hay incorporación de una regla. Claro. No hay incorporación de una regla. Un país al margen de la ley de Carlos Nino, también un hombre que desde el derecho Nino tenía... que ha dicho, y nos ha enseñado al respecto. Claro. Sin sanción no hay posibilidad de que tome una categoría de verdadera y de real la ley. Y acá no hay sanción. Claro. Ahora, es un problema eso, ¿no? Porque no parece la sociedad argentina y la institucionalidad argentina capaz de sancionar judicialmente a nadie, o en un caso como el encubrimiento de la AMIA, bueno, las sentencias han sido débiles en términos de la expectativa pública. Es perfecto lo que decís. Y además, cuando esto sucede, ¿cuál es el sentimiento que uno tiene? No solamente de desamparo, sino de incredulidad, de escepticismo. A veces uno se da por vencido, más sí. Y sobre todo, y es muy triste esto, uno se siente humillado. A ver, ¿cómo es eso? Y la falta de sanción que hace que la justicia sea una palabra y no una ley que se cumple efectivamente, lleva a que el delito sea, no digo aplaudido, pero tolerado como si fuera algo normal. Sí. ¿No? Los supuestamente corruptos, delincuentes, etcétera, se pasean normalmente como si nada. La vergüenza social mucho recién ahora. Pero un ¿y poco, la humillación ¿no? cómo entra? Es que el que sí la cumple, el que sí la respeta, ¿qué siente detrás de esa conducta absolutamente como
esta ley no es para mí, yo hago lo que quiero. Claro. Una burla. Claro. ¿Y la burla qué produce? Burla. Humillación. Claro. Y la humillación produce un nivel de depresión y de resentimiento que configuran una dramática importante como enfermedad social en la Argentina. Eso es interesante. Sos un psicoanalista, psiquiatra. ¿Hay un escenario argentino específico que da cabida, que contiene otro tipo de enfermedades puntuales, precisas de los individuos, pero que tiene que ver con lo social, el modo en que funciona esta sociedad, distinto a cómo funcionan otras sociedades? Bueno, los niveles de esta falta de acatamiento a una ley que en otros planos tiene que ver con reglas, con leyes, reglas, normas, produce una sensación de fragilidad muy importante. Y esa sensación de fragilidad, ¿qué produce a nivel de lo psicológico también? Un sentimiento como de yo diría como una arquitectura frágil en torno a nuestra consistencia personal, ¿no? Ajá. ¿Y qué nos viene cuando esto ocurre? Los cuadros de angustia. ¿Por qué favorece este tipo de situación? La angustia. Porque la angustia está muy ligada a la falta de acompañamiento, y la falta de acompañamiento que es desamparo. De estructuras sólidas, justas, claro. Y no solamente esto, sino que en la Argentina tenemos una cierta confusión entre el riesgo y el peligro. Entonces, en un lugar donde no hay leyes, no hay reglas, no hay normas, donde hay una cierta... Pero sí que te molesta si total es niño esto que estoy de algún modo, esta infracción que hago, como si la infracción tuviera que medirse en términos cuantitativos y no cualitativos. Lo que produce es una sensación no ya de que la vida tiene riesgos, que es lo que tenemos que aceptar. Hay una incertidumbre, sino peligro. Es distinto el peligro que el riesgo. El riesgo lo aceptamos como las vicisitudes de la vida que nos permite crear, hacer, etc. El peligro es la amenaza concreta. Claro. Y este peligro, ¿qué vuelve a producir? Enfermedades somáticas, depresión, pero básicamente angustia, que tiene derivaciones múltiples, dificultades en el trabajo, inhibiciones. Es muy delicado esto. José, la contundencia de 8 millones de dólares volando en un bolso por encima de un muro, o el conteo de sumas de fajos de billetes frente a los ojos de todos, ¿cómo repercute en términos de creer o no en los hechos? Está desde la gente que le resulta imposible de creer, porque si creen le destruye la cosmovisión que quisieron hacerse de las cosas. Hay alguna gente que uno dice, pero ¿cómo puede ser que a pesar de esto siga apoyando, votando, favoreciendo? Bueno, es que a veces es tan enorme para esta gente que la realidad rompa lo que ellos desean y necesitan que sea para crearse su propio equilibrio en esa visión del mundo, que lo niegan, lo desmienten, lo repudian como verdad. Entonces, algunas de las cosas que pasan es esa especie de mecanismo muy primario de repudio de la negación, realidad. Esto de la Más que negación, es repudio de la realidad. Eso no lo veo. Otras veces lo que produce es lo que te decía antes, que es una sensación de humillación, que es, Dios mío, de lo que fui víctima. Que es cuando uno sabe que uno también es víctima de eso, que no es un espectador ajeno a las consecuencias. Y otras veces lo que produce, y lo habrás visto, es mucha rabia. Y ahí estamos enojo, una sociedad pero enojada, un enojo fuerte. Y ahí aparece entonces el reclamo de una justicia. Y si la justicia no viene ante un enojo y una humillación, ¿qué sucede? O me deprimo, o me angustio, o reacciono violentamente. Y está esa efervescencia permanente que vemos que tiene descargas en distintas maneras del convivir cotidiano, ¿no? Hablamos de la ejemplaridad del poder en esto. ¿Cómo es la lógica del amor, ¿no? Completamente corrido, parece ser, de esta conversación, pero cuando tiene que ver, contempla la existencia de un otro al que se le da entidad? Me encanta, excelente te digo, pero realmente, porque se suele olvidar esta pregunta, ¿no? Pero es fundamental. Yo tenía un colega, ya falleció, que hablaba de la sociedad de la ternura. Y me pareció fantástico. ¿Quién es? Era Fernando Ulloa. Hace muchos años ya no nos acompaña. Y en uno de sus trabajos mencionó la sociedad de la ternura, que yo lo tomé para desarrollar esta temática desde otro lugar vinculado al amor, que vos decís también. Y vinculado, ¿sabés a qué? A la amistad cívica. Qué lindo concepto. ¿Cómo es eso? A ver. Es que sin esta capacidad de cuidar al otro,
¿Qué es el amor en último término, en una de sus formas, una de sus variables? Cuidar al otro. Totalmente. El otro existe y es distinto y lo respeto en su diferencia. Claro. Cuando Es, esto no, claro, es clave. claro, cuando esto no existe y el descuido es lo que predomina, lo que... El descuido y es la voluntad de anular esa diferencia, de excluirla de las posibilidades, ¿no? Totalmente. El otro, como un otro, con su derecho y su diferencia, no lo registro como tal. Claro. Es mi aspiración de dominio, de someter al otro. No hay una posibilidad de construir junto al otro porque lo tengo que cuidar y lo tengo que reconocer primero. Entonces, ante esta ausencia, lo que aparece en lugar de la sociedad de la ternura es la sociedad de la violencia. Lo que falta, los huecos que deja las ausencias en función de aquello que no vemos o no queremos asumir, queda de algún modo ocupado por lo contrario, por lo negativo. Claro. La ausencia de amor lo ocupa el odio. Claro. Y en algo muy importante que es la amistad cívica. La amistad cívica es la clave para que una sociedad pueda construir una comunidad. ¿Qué quiere decir una comunidad? Donde no somos gente en un mismo pedazo de tierra, sino con ciudadanos. Somos ciudadanos en una república. ¿Por qué nos caracterizamos? Por la confianza, por las normas, por el cuidado recíproco, por la aplicación de sanciones cuando se viola la ley. Claro. En último término nos configura un sistema de lazos que al sentirnos acompañados nos da estabilidad. Reconocemos al otro, el sentirse acompañado y sentirse cuidado es amistad cívica. Claro, y el otro no es un enemigo, no es parte de un lazo de si esta... no lo es, Claro. si no dividimos al mundo en amigos y enemigos, que es una de las formas muy primarias que vuelve a tener actualidad en el mundo de hoy en términos de calificar a la sociedad. Y la amistad cívica y los lazos son los que permiten los proyectos. ¿Sabes de dónde viene la palabra proyecto? A ver, ¿no? Del latín. Es de la preposición pro más el verbo iacio, iacio. Iacio, iaquis, iacere, ieci, iactum significa lanzar. Sí. El yecto es el participio de lanzarse. Sí, sí. Para lanzarse hacia, necesito un otro junto para armar un proyecto. Sí. ¿Y para eso qué hace falta? Confianza. Para sentir confianza, ¿qué necesito? Que el otro me acompañe. Para que me acompañe, ¿qué tengo? Que reconocerlo y me tiene que reconocer. Tiene que haber un lazo, tiene que haber una norma y una confianza. Sí, sí. Sin esto, estamos en una soledad. Claro, bueno, y en la medida en que la clase política, y esto es transversal a la clase política, siga aprovechando la lógica de la grieta, estamos lejos de ese objetivo, ¿no? Absolutamente. La grieta tiene que ver, no desgraciadamente con esa diferencia que es bueno que todos tengamos entre todos para integrarnos en algo positivo. A mí me gusta que no pensemos igual todos, sino que pensemos distinto, porque eso permite integración y eso permite renovación, innovación. Pero cuando la grieta es vos no existís, solo existo yo, y calificamos a la gente en amigos, enemigos, buenos y malos, caemos en lo que se llama la lógica polar de los extremos, estamos en peligro. Muchísimas gracias, José Eduardo. No, gracias por la invitación. Vamos con este concepto de amistad cívica, tan hermoso, ¿no? Gracias. A vos. Tenemos novedades sobre Marcos Peña, el jefe de gabinete, que brinda su primer informe de